Bueno, seguimos conversando con los precandidatos de cara a las elecciones internas para ir conociendo sus propuestas. Hoy recibimos al senador colorado José Amorín Valle. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, ¿cómo están ustedes? Buen día. Bien. Buen Bueno, el día. fin de semana estuvo con mucha actividad allá por Canelones e hizo algunos anuncios reconociendo la responsabilidad de legisladores en algunas fallas que podría tener el nuevo Código del Proceso Penal y anunciando una convocatoria al Ministerio del Interior, a Fiscalía y también a referentes en el Senado para analizar posibles modificaciones. Bueno, sí, a ver, nosotros cada vez que votamos una ley somos responsables de la ley y nosotros votamos la mayoría de los artículos del nuevo Código de Procedimiento Penal porque entendíamos que estaba bien y porque entendíamos y seguimos entendiendo que el código anterior era muy malo, era un código que ya no se usa en ningún lugar del mundo, que era poco garantista, que funcionaba mal. Este código tiene particularidades muy interesantes y un año y poquito después de estar en marcha, nosotros tenemos que ver cómo está. Tenemos la obligación de hacer un seguimiento y ver si hay algo para cambiar en ese código. Hay algunas cosas que están pasando que llaman la atención. El código, el centro del código es un proceso oral, donde, como en las películas, el fiscal está por un lado, el juez decide y lo defiende el abogado defensor. Y había otro proceso que se suponía que era un proceso menor, que es que se llama el proceso abreviado, que es un acuerdo sin ir a juicio entre el fiscal y el delincuente, entre el fiscal y el abogado de quien cometió el delito, donde quien cometió el delito reconoce el delito y llegan a un acuerdo de cuál es la pena que puede surgir. Eso se suponía que era para juicios menores, se suponía que no iba a ser demasiado importante. Hoy es más del 90% de los casos van a juicio abreviado y no van al otro juicio. Bueno, ¿por qué es eso? Bueno, es una de las cosas que queremos discutir, que queremos que nos informen las Fiscalías, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio del Interior. Porque estos juicios, que está muy bien que funcionen en muchos casos, tienen algunos inconvenientes. El primer inconveniente es que, ¿y por qué ocurre eso? Entre otras cosas nos dicen que hay pocos fiscales. Como los fiscales tienen muchísimo trabajo, como un juicio oral lleva mucho más horas de trabajo porque hay que conseguir la prueba, hay que llevar testigos, es mucho más largo. Los fiscales tratan de ver si lo pueden finalizar antes con un proceso abreviado y el proceso abreviado tiene algunas características que son positivas y otras que son negativas. Por ejemplo, el juez casi no interviene, el juez homologa el caso. Es un acuerdo, es como una especie de transacción. Bueno, si vos decís que cometiste el delito, yo te doy tanta pena. En realidad lo único que tiene que decir es cuál es el delito. Y vamos a poner ejemplos, que en otros países pasan. Si robó algo, no tiene por qué decir dónde está lo que robó. Si cometió un delito con cómplices, no tiene por qué decir quiénes son los cómplices. Entonces, esas cosas son las que queremos ver. ¿Queremos modificar el código? No. En principio, no. Pero si hay que modificar, tenemos que modificarlo. Y como entendemos que en la sociedad uruguaya hay un pedido de a ver qué pasa con el código, como el ministro del Interior ha dicho que aumentan los homicidios por el código. El presidente lo ha dicho. Que el presidente. El delito ha aumentado. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Les voy a decir mi punto de vista. Es ridículo eso. El código es probable que haya que modificarlo. Es probable que algunas cosas haya que ajustar. Pero decir que aumentan los homicidios, como dijo Bonomi, por el nuevo código, es pensar que los delincuentes estaban esperando que saliera el nuevo código para salir a matar. No me lo llamó el efecto noviembre. Esto claro, es porque el código entró a regir en noviembre de 2017. Es totalmente ridículo. Es un poco para sacarse las propias culpas. Lo de Vázquez, de decir que no bajó la rapiña por el nuevo código, es totalmente ridículo. Porque antes, con el código viejo, tampoco había bajado. Seguía aumentando. Así que es decir, echémosle la culpa a otro de las culpas que tenemos nosotros. Ahora, nosotros, que votamos el código, tenemos la responsabilidad de seguir el código de cerca, ver si está bien y ver si está mal, y si hay algunas cosas que hay que modificar, las tenemos que modificar. Los fiscales aquí en Arriba Gente advertían por no generar un Frankenstein del código, no irle haciendo modificaciones y anexos que pueden terminar... Perdón, pero ¿cuántas reformas ya este código ha sufrido? Bueno, sufrió ya han tenido. Sufrió una reforma importante, porque cuando uno ve que las cosas funcionan mal, por ejemplo, si mal no recuerdo, fue en Cerro Largo, hubo un acuerdo en un caso de violación entre el fiscal y el abogado del delincuente, en el cual, bueno, no parecía muy sensato. Entonces se pusieron límites a ese tipo de acuerdos.
Y yo no sé si no está bien que haya límites en ese tipo de acuerdos. Esos acuerdos, digamos, esos procesos abreviados, yo creo que no pueden ser para todos los casos. No deberían ser para todos los casos. Y yo estoy de acuerdo con los fiscales. Yo no estoy llamando a modificar el código. Yo estoy llamando a ver qué está bien y qué está mal. Algunas cosas que podemos hacer, por ejemplo, quizás hacen falta fiscales. Y si hacen falta más fiscales o más fiscales entrenados, tendremos que trabajar en eso. Nos lo tienen que decir. Nosotros queremos que el código funcione bien. Hoy, seguramente la principal preocupación de nuestra gente, de la sociedad uruguaya, es el tema de la delincuencia, es el tema de la violencia. Y por lo tanto tenemos que tener un código que funcione bien. Y lo que yo estoy haciendo es, asumiendo la responsabilidad de que votamos este código y trabajando para ver si es necesario modificarlo o qué es lo que hay que hacer para que el código funcione como toda la sociedad pretende que funcione. Senador, uno a veces tiene que historiar un poco para dar algunos ejemplos que para nosotros fueron claros porque manejamos la información permanentemente y empieza a tener la sensación de que desde el sistema político se responde un poco al grito de la tribuna. Voy a dar un ejemplo. Fuimos muy criticados los medios por la reiteración de una imagen de un joven que era asesinado en un comercio de Garibaldi y 8 de octubre. A partir de allí es que se hablan de temas de seguridad. Recuerdo perfectamente al entonces ministro de Defensa, Fernández Huidobro, luego de la enorme preocupación del gobierno de que había que hacer algo en materia de seguridad, decirnos que con el tema de la marihuana se le iba a arrebatar el mercado al narcotráfico, que era aparentemente el culpable de la agresividad que estaban teniendo los delincuentes. Después recuerdo el llamado del presidente a todos los partidos políticos porque todo se centraba en el nuevo Código del Proceso Penal, que era el que iba a encaminar la seguridad. Y siento que cada tanto como que nos hicieran un mimito, ¿no? Cuando nos preocupamos los ciudadanos por determinadas cosas. Sí, vamos a hacer esto y con esto lo vamos a arreglar. Y esperamos un tiempo y hacemos la evaluación y las estadísticas del nivel de inseguridad o de violencia o de homicidios o de rapiña o como le queramos llamar, sigue aumentando. Bueno, bien, punto 1. ¿El código no va a solucionar el tema de la inseguridad? Ah. No, seguro que no. Bien. Nosotros no venimos a plantear que el código no va a mejorar nada, simplemente. El fiscal de corte dice eso, que el Código del Proceso Penal no es un instrumento, una herramienta del sistema de justicia, pero no está creado como para... No. A ver, si tenemos un buen código, no va a terminar la seguridad. Tenemos el mejor código del mundo. La inseguridad va a seguir si no se toman otras medidas. Bien. La inseguridad es un problema bastante complejo. Es un problema de causas, sin lugar a ninguna duda, causas sociales. Era obvio que con el tema de la marihuana no iba a mejorar esto. Pero el código está siendo usado como chivo expiatorio. El código para mí está siendo usado como chivo expiatorio. O sea, la gente está diciendo, alguna gente, el presidente de la República y el ministro del Interior, dicen la culpa de la inseguridad la tiene el código, y es obvio que no la tiene. Es evidente que no la tiene. Es evidente que el ministro del Interior ha equivocado los caminos. Ha equivocado fuertemente los caminos. En cualquier lugar del mundo en que la policía es efectiva, la policía está mucho más cerca de la ciudadanía. La ciudadanía tiene confianza en la policía. No ha pasado en Uruguay. Es más, este gobierno lo que ha hecho es alejar a la policía de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque lo saca del primer contacto que tiene, que es la comisaría. Cuando uno tiene un problema va a la comisaría. Y cuando iba a la comisaría encuentra vacía, porque no hay más policías. Desarmó una estructura que es fundamental, que es la policía comunitaria. La policía comunitaria es la policía que está entre la gente. Es, para decirlo de alguna manera, y para los veteranos, el viejo guardia civil, el que él conocía a la gente y la gente le tenía confianza a él. Él solucionaba problemas y la gente le explicaba cuáles eran sus problemas. Eran los policías comunitarios, hasta hace muy poco, cuando funcionaban bien, los que entraban a las zonas rojas sin problema. Entraban a la zona donde había delincuentes y los delincuentes sabían quién era y le contaban algunas cosas y se podían prevenir algunos delitos. Entonces, es evidente que el código no va a solucionar esto, pero también es cierto que nosotros somos responsables porque votamos el código y tenemos que intentar que esa herramienta que sirve para, digamos, juzgar a los delincuentes sea una herramienta que funcione bien. ¿Y cómo anda en materia de apoyos? Usted anunció una ronda de convocatorias. Yo he hablado ya con algunos referentes políticos del Senado
y están de acuerdo en hacerlo. Hoy seguramente me voy a comunicar con el Ministerio de Interior, con la Suprema Corte de Justicia y con las fiscalías para tener una ronda con ellos y para ver qué podemos hacer. Yo creo que nosotros podemos actuar en lo que podemos actuar. Cuando seamos gobierno, si lo somos, actuaremos en el otro tema. Pero hoy podemos actuar en lo que nos corresponde como legisladores y creo que lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer con firmeza también. Apelando a su capacidad de síntesis. En 20 segundos. Ahí va. Claro. ¿Qué foto, qué descripción haría de la interna del Partido Colorado hoy con lo que pasó el fin de semana donde Sanguinetti, bueno, finalmente hace público un video donde dice, bueno, en marzo está mi compromiso de que voy a ser precandidato? Sanguinetti va a ser precandidato, eso es una muy buena noticia para todos nosotros. Nos anuncia una interna competitiva y nosotros vamos a trabajar para ganar la interna. Hoy tenemos una estructura muy fuerte en todo el país, nos reunimos el fin de semana, fueron más de 500 dirigentes de todo el país, con muchas ganas, con mucha fuerza, así que Sanguinetti esté es una motivación más para nosotros, vamos a trabajar con todas las ganas y esa noche, la del 30 de junio, gane quien gane, tenemos que estar todos unidos. ¿Por qué en la interna deberían votar a Morín Valle y no a Talvi o a Sanguinetti? Bueno, Morín Valle tiene experiencia en el tema, Morín Valle tiene fama de ser un muy buen conciliador y negociador, Morín Valle tiene una muy buena relación con los otros partidos, Morín Valle estuvo en los momentos más difíciles del país, en el 2002 era el referente del Partido Colorado en el Parlamento y negoció su salida, y Morín Valle está en una edad razonable, en una edad justa, y tiene muchas ganas de trabajar por el país. Voy a trabajar si gano y voy a trabajar si no gano. Voy a trabajar por mi partido y por mi país en cualquier forma. Hace algunos años atrás, no muchos años atrás, en el pasado periodo y en la pasada campaña, uno escuchó a muchas figuras políticas, obviamente no integrantes del Partido Colorado, sino, digámosle, opositores al Partido Colorado, hablar de la desaparición del Partido Colorado porque, bueno, estaba marcando una curva descendente en cuanto a la adhesión de votos. Y yo lo escuché claramente, sí, ¿no? Yo también. Es decir, yo también. La desaparición del Partido Colorado del espectro político del Uruguay. Hoy parece que esa realidad se ha modificado, más allá que pueda ser o no el efecto Sanguinetti, que pueda tener que ver con el trabajo que también realiza Talvi, ni que hablar que el suyo. ¿Cómo están en el interior? Es decir, porque uno tiene más olfato de lo que está pasando acá en el área metropolitana, pero aquel viejo Partido Colorado de mucha raigambre parecería ser que fue desplazado por el Partido Nacional. ¿Eso se ha podido revertir? El Partido Colorado cayó por diversos motivos, entre otros por culpa nuestra. Claro. Por culpa de que los dirigentes nacionales y departamentales nos alejamos un poco de la dirigencia, hubo una crisis, nos sintieron lejanos y el partido se achicó. En el interior el partido está muy bien en algunos lugares, bien en otros, regular en otros y mal en otros. Claro. Por eso que las encuestas en el Partido Colorado son muy difíciles, porque se toma como si el Partido Colorado estuviera homogéneo. Claro, eso iba a decir, no tiene esa regularidad que tenía antes, entonces no se puede mirar de la misma manera. Entonces, por ejemplo, Artigas para el Partido Colorado vale mucho, porque tiene dirigentes de primer nivel. Salto vale muchísimo. Rivera vale muchísimo. Maldonado vale bastante. Colonia es importante. Florida. Ahora, hay otros departamentos que son menos importantes para el Partido Colorado. Es donde más tenemos que trabajar. Claro. Ahora, el Partido Colorado, en la medida que nosotros mostremos ideas, mostremos lo que hemos sido siempre, el vallismo hable de las cosas que vienen para el país, de las cosas que hay que hacer para mejorar el país, tengamos técnicos como tenemos, nos sentimos muy bien acompañados con técnicos de primerísimo nivel, nosotros vamos a tener una muy buena oportunidad de crecimiento. Y yo ya lo he dicho, si yo gano la interna, por supuesto que voy a hablar con quien salga segundo para que me acompañe en la fórmula. Bien. Creo que hay que dar una imagen clara de un partido unido y de un partido fuerte. Y hasta octubre, cuando me preguntan a mí, hasta octubre, el candidato del Partido Colorado va a tener la responsabilidad de que el Partido Colorado esté en el balotaje. Va a tener que trabajar con todas las ganas, va a tener que hacer un esfuerzo enorme. ¿Es difícil? Claro que sí, pero ese tiene que ser. ¿No le hacen bien las declaraciones de Talvi al Partido Colorado esta del fin de semana, donde de alguna manera se diferenció el sanguinetismo? Y bueno, yo creo que cada cual en la interna juega su partido y cada cual tiene necesidad de decir algunas cosas y los dice y después la gente dirá si está bien o si está mal. Yo apelo a la unidad. ¿Soy distinto a los otros precandidatos? Por supuesto que soy distinto.
y lo demostraremos en el camino, andando. Apelo a la unidad y creo que le vaya muy bien a Talvi, creo que le vaya muy bien a Sanguinetti y creo que a mí me vaya un poquito mejor que a ellos. Y para eso estamos trabajando. Senador, muchísimas gracias. Gracias. Un placer haber tenido en la mañana de Arriba Gente al senador colorado José Amorín Valle.